Ahora sí. Muchísimas gracias. Gracias a la abogada Mariela Romo por su tiempo. Ella es abogada en derecho laboral aquí en el área de San Diego, así que es la experta para hablar de este tema. Gracias, doctora Sigmund, por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos escuchan y nos ven desde Estados Unidos o desde cualquier esquina en América Latina. Es un gusto saludarlos como cada vez que nos vemos al mes. Así que, Mariela, no te voy a quitar más tu tiempo. Yo sé que de lo que vas a platicar es muy interesante y todos estamos aquí listos para escucharte a ti. Así que te paso el micrófono. Hola Ruby, muchas gracias y gracias a todos porque están aquí también tomando tiempo de su día para escucharme hablar. Tengo un PowerPoint, Ruby, no sé si tengo acceso a compartirlo. Sí, ya puedes compartirlo. ¿Ya? Ok, déjame. ah, En lo que haces el setup, les recuerdo que el espacio del chat está disponible para que nos hagan las preguntas que quieran. En el momento que Mariela disponga, ya sea en el transcurso de la charla o al final, responderemos las preguntas. Mariela tiene 45 minutos para dar su presentación y el tiempo que nos quede será para las preguntas. Por supuesto, también siempre son bienvenidos los mensajes donde nos saludan, donde nos dicen desde dónde nos escuchan, desde dónde nos ven. Eso se los agradecemos como siempre. Eh, Ahora sí, Mariela, tú cuando estés lista, adelante. ok, déjame. Segundo. No soy súper, no estoy muy cómoda con Zoom, entonces quiero. ¿Cómo hacer esto? Ya se veía perfecto, ¿eh? Y se movía y todo. Ok, déjame. Disculpa, cámaras tarde. Pues bueno, quienes están aquí pueden irnos dejando el mensajito de donde nos saludan, porque veo caritas conocidas, pero otras no tanto, entonces adelante, cuéntenos. Gracias, por supuesto, a Reina que nunca deja de escucharnos. Gracias, Ricardo, por siempre también estar aquí con nosotros. Felwil, por supuesto, también. Gracias. Ok, y nada más ven esto, ¿verdad? ¿Ya lo pueden ver? Sí. Sí. Sí, perfecto. Ok, Buenísimo. Y bueno, por último, entonces, nada más antes de que empieces, Mariela, recordarles también que este espacio es información a la comunidad, es información que queremos compartir, pero no es precisamente un espacio para consultas personales. Entonces, pueden hacer cualquier pregunta que quieran, obviamente no en un caso particular porque no es el momento. Mariela tiene mucha experiencia, por supuesto, y sabemos que puede responder a su pregunta, pero ella también da consultas y la pueden, por supuesto, localizar. Después nos compartirá su información para que puedan hacerle las consultas de manera privada. Así que ahora sí ya estamos todos listos, Mariela, para escucharte. sí, gracias Ruby, gracias por clarificar eso. Entonces, para presentarme un poquito, yo me llamo Mariela Romo, soy una abogada aquí en San Diego y me especializo en todo que tiene que ver con derecho laboral. Yo actualmente represento a compañías con cualquier asunto laboral. Doy asesoría, pero también si llega a un caso, o sea, que tiene que ser litigado, yo también ayudo con eso. Pero anteriormente yo estaba representando a los empleados. Entonces, tengo experiencia de los dos lados, por lo cual siento que puedo identificar esas violaciones de los dos lados y pues uno como
cómo lo siente el empleado y cómo el empleador también ve la violación, ¿verdad? Son dos puntos de vista distintos, pero es muy importante, especialmente en California, que es un estado que tiene muchas leyes para el empleado, estar familiarizado con estas leyes para poder saber exactamente lo que tienes que estar haciendo para evitar cualquier demanda o, o pues más problemas, ¿verdad? Entonces, comenzamos. Como estaba mencionando, el Código Laboral de California es muy extenso y yo me enfoco en realidad en casos colectivos enfocados en violaciones de salarios. Entonces, yo voy a hablar más de eso hoy, pero también tengo experiencia con casos sobre discriminación, represalias y acosos. Entonces, eso es un rango muy, muy grande en California, ¿verdad? Que tenemos leyes de todo eso. Ah, y California es interesante y es único porque tenemos una ley que se llama PAGA, que voy a hablar de eso más a rato, pero se llama Private Attorney General's Act, que es único en California y da, o sea, resulta en muchos diferentes casos y puede ser muy costoso para el empleador si estás haciendo una cosa mal, puede costarte mucho. Entonces, de eso hablaremos, ¿verdad? Porque el rango de penalidades con esos tipos de casos empiezan en $100 con la primera violación por empleado y luego, después de eso, sube a $200. Entonces, ves muchos de estos casos en California y es hasta más clave saber exactamente cómo asegurarte que estás cumpliendo con las leyes para poder evitar esas penalidades que pueden resultar en un caso muy, muy costoso. Este, empezando con las violaciones de salarios. Este, número uno es saber qué es el salario mínimo. Si tienes empleados que les pagas por hora, tienes que averiguar, ok, en California, ¿cuánto es? Ahorita no encuentro mis notas, pero creo que es 16.90 en California, pero también tienes que estar consciente de en qué condado estás, ¿verdad? En San Diego es más alto el salario mínimo que el estado de California requiere. Es como 17, ahorita, te digo, ahorita no tengo mis notas, pero es 17, creo que 50. Entonces, siempre es averiguar cuál es el salario mínimo en California, pero qué requiere aparte donde yo tengo mi negocio, donde tengo empleados, porque eso puede resultar en que no estás pagando el mínimo, es una violación clara que se puede confirmar viendo tan solo el talón de cheque. Y si no, la idea en muchos casos colectivos, ¿verdad? Es de que si no me lo estás pagando a mí, significa que no se lo estás pagando al resto de tus empleados. Y ya tan solo hay un empleado que empieza este caso, lo hace algo mucho más grande para tu empresa, ¿verdad? Y entonces eso es número uno, saber exactamente cuánto le tengo que pagar por lo mínimo. Una cosa también que impacta, si tú eres una empresa como en construcción o contratas electricistas, plomeros, una industria donde tus empleados ocupan herramientas, es importante estar consciente de que si tú pides que tu empleado tenga sus propias herramientas para hacer el trabajo, entonces ese empleado tiene que ser su salario mínimo, no es el mínimo del estado ni de tu condado, tiene que ser doble. Entonces hay que decir que fuera $16 lo que requiere California, pero porque tú estás imponiendo ese requisito, ¿verdad? Que tengan sus propias herramientas para hacer el trabajo, ahora les tienes que pagar por lo menos $32.
por la hora. Entonces, esa es una otra cosa que tienes que tener consciente, ¿verdad? Asegurarte que les estás pagando el base bien. Am, entonces, eso es número uno, ¿verdad? Cuando tienes un empleado, ¿cuándo te tengo que pagar? Número dos, relacionado todavía a pago a salarios mínimos, es muchos empleados pueden decir, oye, yo trabajo 30 minutos extra todos los días y no me lo paga. Entonces, pueden decir, "Ok, para mi empleador tengo que yo estar empezando mi trabajo 15 minutos antes porque es lo que dicen, es la póliza, está en el guía de empleado y es lo que yo tengo que hacer. Y yo les preguntaría, como si yo estoy representando al empleado, bueno, ¿y qué estás haciendo en esos 15 minutos que si empiezas a trabajar o estás nada más libre haciendo lo que tú quieres? Si me dicen, no, pues empiezo a revisar correos electrónicos relacionados al trabajo, bueno, ya, eso es ya tiempo trabajado. Y lo que suele pasar es que dicen, no, pero es que mi supervisor no me deja empezar a grabar mi tiempo en la computadora, como que empecé a trabajar esos 15 minutos antes, porque mi turno no empieza hasta tal hora. Bueno, eso de todas maneras es una violación, ¿verdad? Del empleado si no le están pagando esos 15 minutos y el empleado está haciendo trabajo. Entonces, eso puede después resultar en que los empleados digan que no les están pagando lo mínimo que deben de ser pagados. Entonces, es muy importante tener buenos controles de tiempo. Y, o sea, muchas personas dicen, no, es que también se me olvida. Entonces, como empleador, tú deberías hacer todo lo posible de asegurar que tengan acceso fácil a poder grabar su tiempo y grabarlo bien. O sea, si llegan al trabajo y empiezan a trabajar y son las 8:19, deberían los récords de tiempo enseñar que fue 8:19. No deberías decir, no, pues tener un sistema donde cualquier entrada de tiempo sea que tenga que decir como a las 8:30, porque es la hora que empieza. Eso no, eso te deja vulnerable a violaciones. Entonces, tener esos, y luego también aparte tener las pólizas bien escritas, ¿verdad? Para que les puedas decir a los empleados, ya sabías que se tiene que hacer, tienes que poder seguir estas reglas, ¿verdad? Estas normas, estas expectativas que tenemos y, y así podemos asegurar que te estamos pagando todas las horas que estás trabajando. Eso es algo muy, muy clave. Am, por otro lado, también una área muy común que veo que resultan violaciones es el extra tiempo, cuando los empleados trabajan más de por ejemplo, sus 8 horas. Cualquier tiempo extra se tiene que pagar a medio tiempo, ¿verdad? Entonces, ah, vi que alguien está haciendo una pregunta. Se tiene que pagar al tiempo y medio. Entonces, si alguien está, o sea, ganando $10, es 10 más, digo, por medio tiempo, ¿verdad? Entonces, eso, o sea, es matemáticas fácil, pero otro problema que surge es cuando le pagas como un bono a un empleado, que sea
producción, o sea, algo que no es por tu discreción, ¿verdad? En, es- en ese, en ese aspecto, tienes que hacer las matemáticas extras. Entonces, la tasa de pago base o sea, va a tener que aumentar. Y ahorita no tengo un pizarrón para hacer las matemáticas, pero es algo que tienes que estar consciente, ¿verdad? Que ahora, si les estás pagando un bono en el mismo tiempo, en el mismo periodo que el empleado está trabajando extra tiempo, tienes que factorar ese bono en la tasa de pago y va a aumentar la tasa de pago. Y entonces, si no estás pagando la tasa de pago del extra tiempo correctamente, puede resultar en violaciones muy grandes. Y eso es algo que cuando yo representaba a los empleados, inmediatamente buscaba. Me iba a los salones de cheques, buscaba si había un periodo cuando el empleado trabajó tiempo extra, e inmediatamente, ok, ¿lo pagaron a tiempo y medio? Sí o no. Y luego también ver, ok, ¿pagaron un bono en ese mismo periodo? Sí, si es un bono como de Navidad o algo así, eso se considera ser algo que está en la discreción de empleador. Entonces eso no contaría, pero si es algo como relacionado a la producción, dependiendo en la industria, puede ser que hay ciertas metas, ¿verdad? Como de ventas, hay que decir. Si tal persona vendió 10 carros, entonces les reciben $500 extra ese periodo. Entonces tienes que factorar esos $500 y va a subir la tasa de pago, entonces reciben más dinero y varias personas después o sea, muchos empleados no saben y van y buscan un abogado cuando piensan que a lo mejor no les están pagando todo el trabajo que están haciendo ellos, según ellos, ¿verdad? En sus horas regulares. Y vemos los abogados una violación de esa ah, manera. Entonces, eso es algo que inmediatamente, porque es algo claro en los talones de cheque, que puede dar a cabo una demanda. Am, Otra cosa también que es muy importante relacionado a los salarios es pagarlos a tiempo. Dependiendo en qué tipo de compañía tienes, a lo mejor estás pagando a tus empleados cada 2 semanas o cada 15 del mes, cada 30, pero es, es importante saber exactamente, tener claro qué tan seguido les estás pagando y ver el código laboral, porque el código laboral te dice exactamente ah, cuántos días pueden pasar antes de que les ah, sea considerado una violación, porque no les estás pagando durante el tiempo especificado por la ley. Si eliges pagar fuera de esos periodos del día 15 por ejemplo, y el día 30, entonces tienes que seguir otras leyes que especifican eso. Y también esas mismas leyes dicen que se tiene que pagar por ciertos días, ¿verdad? Después de que se dio el periodo del trabajo. Entonces, esa es otra violación muy clara porque tan solo se ve el talón de cheque, ¿verdad? Como abogada de empleado, yo me fijaría en el periodo, que sí que fue del 1 al 10 y luego no le pagaron al empleado hasta el 25 por X razón. Bueno, voy a preguntar, pues, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Tengo que ver el código laboral y asegurarme, pues lo pagaron tantos días tardes. Y usualmente, pues
el pago para el empleado está, o sea, empresas usan varias compañías que se encargan de calcular, ¿verdad? Del pago y exactamente, y pues enviar los talones de cheque. Bueno, entonces es más favorable para el empleado si están haciendo un caso colectivo porque dicen, el sistema de ellos está mal. No fue únicamente para mí, el sistema que ellos usan está mal. Entonces, es difícil como abogado ahora de la compañía decir, no, nada más fue un error de una vez, ¿verdad? Porque está en blanco y negro y, o sea, nada más nos fijamos en los talones de cheques y si es una compañía que están usando, usualmente no es como una persona que puede a lo mejor averiguar los errores más fácilmente. Entonces, eso es otra área de donde tienes que tener cuidado como empleador. Am, también, regresando a los talones de cheques, es muy importante también asegurarte que tengan toda la información que requiere la ley. Entonces, número uno, se escucha muy sencillo, pero es violado muy frecuentemente, es poner el nombre de la compañía correcto. Porque muchas compañías a lo mejor se registran con el estado con un nombre y luego ponen otro nombre en el talón de cheque. Entonces, como yo a veces recibía un talón de cheque y luego revisaba el sitio de la Secretaría de Negocios de California para asegurarme que la compañía fuera registrada y no las encontraba. Entonces empiezas a buscar de otras maneras y, y ya, eso es un gran error porque la idea tras esa ley requiriendo que el nombre de la compañía correcto esté en el talón de cheque es porque se supone que si hay un error en tu talón de cheque, que el empleado pueda contactarse con la compañía y darles a saber que hay este error. Entonces, eso es muy importante. Si usas otro nombre como compañía, hacerlo claro que puedan identificar el nombre actual, ¿verdad? De la compañía en el talón de cheque, poner la dirección correcta. Am, Otra cosa importante que tienes que tener es, em, pues, las horas, ¿verdad? ¿Cuántas horas trabajó el empleado en ese periodo? ¿Cuál es su tasa de pago? Porque varias veces veo talones de cheques y no incluyen esa información. Entonces, ¿cómo el empleado puede saber que, que su cheque está correcto, ¿verdad? Porque la idea es de que pudieran fácilmente hacer las matemáticas para averiguar que les pagaron adecuadamente, ¿verdad? Y eso incluyendo todas las deducciones correctas y, y también poniendo am, pues la información cualquier deducción que se haga tiene que estar en ese talón de cheque, porque pueden hacer, pues, como te dije, las matemáticas ellos mismos. Otra cosa que tiene que estar en el cheque también, bueno, esta es alegada entre los dos lados. Em, ¿Cuántas horas de enfermedad tiene el empleado? Porque técnicamente muchas empresas lo ponen, que sé que tiene el empleado 8 horas disponibles para enfermarse, ¿verdad? Lo ponen en el talón de cheque y a veces no sale, a veces otras compañías no lo ponen y el empleado va a decir, pues es que no sé. O sea, yo sé que tengo horas, pero no sé cuántas, nunca me dicen y me enfermo y se molestan, pero yo sé que tengo horas. Entonces, la ley dice que
si les das a saber de otra manera, ya haciendo, si hay como un sitio interno donde ellos pueden averiguar cuántas horas disponibles tienen, entonces eso está bien, pero a lo mejor o sea, es más fácil para una compañía nada más ponerlo en el talón de cheque, porque ahí está toda la información, ¿verdad? Cuántas horas trabajaron en ese periodo, cuánto se les pagó, cuánto se les dedució y cuántas horas tienen. Entonces, muy importante asegurarte que algo tan simple como el talón de cheque incluya toda la información necesaria. Y si no la incluyes, hay violaciones también por eso. Ok, otra cosa también ah, relacionado a los pagos pues de los salarios es asegurarte de que si un empleado renuncia y renuncia sin aviso, les tienes que pagar sus, sus salarios finales, todo lo que les debes inmediatamente. Ya si te dan aviso, entonces usualmente tienes 72 horas para darles tu pago final. Y eso también puede dar cabo a violaciones. Hay unas personas que renuncian y es el primer día del nuevo periodo, antes de que, o sea, tuvieran que esperar, que si las 2 semanas para que les llegaran el siguiente cheque. Y la empresa dice, no, pues te tienes que esperar hasta el cierre de este periodo. Bueno, eso es una gran violación. Tienes que asegurarte que les estés pagando todo cuando se debe pagar para que no, después no exponerte a estos tipos de violaciones. Y es buena práctica darle al empleado una carta diciendo, este es tu último pago y preguntándole, ¿verdad? Muchos se niegan a firmar, pero preguntarles que firmen que ellos están de acuerdo, que estos son todos los salarios que les debes. Otra cosa, si les pagas o si les das el beneficio, ¿verdad? Tomar tiempo pagado, como de vacaciones, eso o sea, separado de tiempo de enfermedad. Cuando un empleado renuncia o los despides, tienes que pagarles las horas de vacaciones que ellos tienen acumuladas. Y entonces, porque eso es técnicamente, ah, es, son horas que ellos se han merecido, ¿verdad? Porque dependiendo en tu póliza, puede ser que ellos pueden, am, pueden tener que decir 8 horas de vacaciones en un año y cada 2 meses agarran como hora y media o algo así, ¿verdad? Entonces, si renuncian y tienen las 8 horas, bueno, entonces les tienes que pagar esas 8 horas porque técnicamente han trabajado por esas 8 horas, ¿verdad? Y eso es algo muy importante que incluyas en su pago final. Ya el pago de enfermedad, ese no se tiene que pagar. Otra área de violaciones muy importante que eh, creo que a lo mejor es la más seguida que veo con empleados que les pagan por hora, son las violaciones de descansos para comida y descansos en general. Ah, muchas personas, muchos empleados a veces piensan que les deben de dar 15 minutos de descanso. California son 10, son 10 minutos por cada 4 horas de trabajo. Y en realidad no, o sea, una compañía puede decirle al empleado, este, por el tipo de trabajo, ¿verdad? Dependiendo en la industria, el empleado puede decir, sabes, prefiero que tomes tu descanso como más o menos a tal hora.
La ley dice que usualmente pues, los 10 minutos de descanso se toman como en medio de las 4 horas, pero en realidad si por tu industria les pides que sea como a una cierta hora, no precisamente está mal, pero puede haber un argumento por el empleado que no pudieron tomar el descanso cuando quisieron, ¿verdad? Entonces, la mejor cosa que puedes hacer es no decirle al empleado, tienes sus 10 minutos cada 4 horas, tómala cuando quieras, prefiero esto, pero es tu derecho tomar tu descanso de 10 minutos. Y estos descansos de 10 minutos no son algo que los empleados tienen que registrar en sus récords de tiempo. Y de hecho siento que es mejor práctica no registrarlo. Unas compañías a veces dicen, bueno, entonces voy a decirles que los tienen que grabar. Pero la ley no pide eso y es mejor en realidad que no les pidas eso. Ah, Tan solo con que tu empleado no pueda tomar si trabajan 8 horas, ¿verdad? Tienen derecho a 2 descansos de 10 minutos que son pagados, pero si no toman uno de esos descansos, les debes 1 hora de pago. Ya si fallan los dos, no significa que son 2 horas de pago que les debes, sigue siendo 1 hora, pero les debes esa hora. La otra cosa es una violación muy común con estos descansos es de que el empleado trate de tomar el descanso, pero alguien les esté haciendo preguntas relacionadas al trabajo, interrumpiendo ese descanso. Un descanso interrumpido es una violación y de todas maneras les debes esa hora de pago porque les interrumpiste el descanso. Entonces, en realidad, o sea, es buena práctica también decirle a los empleados, ese es tu tiempo, tus tiempos de descanso son tuyos, no trabajes durante este tiempo y, y tratar de asegurarte que estén tomando sus descansos. Ah, Ahora, también, hablando de empleados que les pagan por hora, ellos tienen el derecho a 30 minutos para comer, un descanso para comer. Y ese descanso para comer tiene que ocurrir antes de la quinta hora de trabajo. Ya, si la toman, entonces hay que decir que alguien empieza a trabajar a las 7 de la mañana, tienen que parar y comer no más tardar que las 12. Entonces, yo cuando representaba a los empleados veía los récords de tiempo y aunque fuera que el empleado empezó a las 7 y paró de trabajar a las 12:03. Esa es una violación. Entonces, y es otra violación muy am, peligrosa, ¿verdad? Para las empresas o las compañías, porque pensarías, no, bueno, solo fueron 2 minutos, pero la ley es clara, ¿verdad? O sea, no puede pasar más de 5 horas sin que el empleado tome su descanso para comer. Igual como los descansos de 10 minutos, el empleado no debe de estar trabajando, no debe ser interrumpido durante este tiempo, tiene que ser completamente libre del trabajo, más porque este descanso de 30 minutos no es pagado. Entonces, esa es la clave, ¿verdad? Ahora, si es interrumpido, si lo toman tarde o si lo toman por menos de 30 minutos, les debes 1 hora de trabajo. Y como habíamos tocado, como había mencionado, que la tasa de pago de tiempo extra cambia si les pagas un bono al empleado en ese mismo periodo, es lo mismo si el empleado ah, no toma los 30 minutos
de comida o si lo toma tarde o si es interrumpido o menos de 30 minutos. Y hay que decir que les pagaste un bono durante ese tiempo o algo, un tipo de pago extra, aumenta. Entonces, en lugar de hay que decir sus $17, ah, puede aumentar a 18 dependiendo, ¿verdad?, en el bono, lo que sea. Entonces, esa es otra violación muy común que vemos, que no es tan solo la tasa de pago de tiempo extra, pero también esta como prima que tienes que pagar para los descansos de comida. Entonces, es muy importante tener buen sistema que te ayuda a calcular cuánto les tienes que pagar, las tasas de pago, cómo cambian cuando pagas un bono o un tipo de pago extra. Y esto puede ser muy costoso porque, como aquí puedes ver en el ejemplo, ah, si alguien gana $17 por hora y luego hay que irnos con el ejemplo del descanso de 10 minutos, que falla en un descanso por 250 días. O sea, no es todo el año completo, pero es algo que pasa frecuentemente con que fallen uno ese día, ya son $4,250 que les debes. Entonces, ahora, si es un caso colectivo y no tienes buenas prácticas, ¿verdad? O buenas pólizas relacionadas a esto y tus empleados frecuentemente toman su descanso para la comida tarde y no les pagas esas primas, pues estás viendo un caso muy costoso. Y es nada más eso para descansos para comidas. Ya después agregas descansos de los 10 minutos o que les pagaste las primas mal o la tasa de pago equivocada o, o cualquier tipo de pago tarde, pues resulta en mucho dinero que puedes deber, ¿verdad? Al colectivo. También esto suele pasar también con reembolsos de gastos del empleado. Como había mencionado, es muy importante saber cómo están grabando su tiempo los empleados. Entonces, si tú les dices a tus empleados que pueden grabar su tiempo en una aplicación en su celular y ellos empiezan a usar su celular personal, les tienes que reembolsar el uso de su celular personal, porque están usando su celular para un propósito relacionado a su trabajo. Y eso también es algo que veo muy seguido porque el empleador dice, bueno, pues de todas maneras tienen que grabar su tiempo y esto es nada más para que asegurarnos que lo están haciendo ah, en lo general, ¿verdad? Porque dicen que se les olvida. Bueno, si les estás dando tú la opción, les tienes que reembolsar, ¿verdad? Y la ley no dice una cantidad que se tiene que reembolsar el uso del celular. Solo tiene que ser algo razonable. Entonces, he visto que varias compañías usan como que $15. Otras dependiendo, como si tienen empleados que trabajan de casa y usan internet o usan sus computadoras personales, pueden llegar a pagar como $300, $400, varía, pero tiene que ser algo que sea razonable, relacionado al uso, ¿verdad? De lo que sea. También kilometraje es algo muy importante que se le debería estar pagando al empleado si están manejando de un lugar a otro por el trabajo. Es incluso, puede ser si van a una junta de la oficina a, a otra oficina, ¿verdad? Entonces, y tú les estás requiriendo hacer ese viaje,
pues tienes que pagarles por el kilometraje y también usualmente por el tiempo que están manejando. Y el kilometraje es más si es para clarificar, si es su vehículo personal. Ah, y como habíamos mencionado, las herramientas, les tienes que pagar doble del mínimo, am, o también, dependiendo de la industria, les tienes que reembolsar por el uso de sus herramientas o cualquier tipo de equipo personal. Am, Esto es lo que él había mencionado, la ley de asalto de abogados privados. Esto permite que los empleados demanden por el Estado, de parte del Estado, y es como un caso colectivo, pero tienes un caso colectivo y luego es como otra parte, ¿verdad? Esa es otra opción y eso es único en California. Entonces, el periodo de estos tipos de casos empieza un año antes de que el empleado le avisó a la Agencia de Desarrollo de la Fuerza Laboral de California que hay estas violaciones que están pasando. Entonces, el empleado, ah, antes de iniciar cualquier tipo de acción, de demanda bajo esta ley, ellos tienen que avisarle a la agencia que hay violaciones y es una carta que les envían. Ya la agencia tiene 65 días para decidir si ellos quieren investigar estas violaciones o si lo van a dejar en manos del empleado. Y lo que suele pasar es, yo nunca he visto que la agencia decida investigarlo. De seguro instan- hay veces que sí lo hacen, ¿verdad? Pero usualmente lo dejan al empleado y el empleado ya continúa. Y en estos casos son, empiezan un año atrás. Entonces, si vieron su carta hoy siendo el 23, entonces las violaciones que se, que están dispuestas, ¿verdad? Empezaron el 23 de abril del 25 hasta el presente. Entonces, también puede ser muy costoso porque este periodo y estas violaciones en este periodo se calculan diferentemente que las violaciones bajo el código laboral regular. Entonces, puede ser muy, muy costoso y ya si llegamos a una resolución al final del caso, el Estado se queda con 65% y luego los empleados les reembolsan por las violaciones, pero es 35% del total. Otra cosa que siempre tomar en cuenta es la clasificación de los empleados. Hay mucha confusión a veces si un empleado debería ser un contratista independiente o clasificado como un empleado salario o alguien que les pagan por hora. Y hay una prueba que se llama la prueba ABC y esta prueba se enfoca en ver si el empleado es libre de control, si ocupa mínima dirección o no hay mucho control del empleador sobre cómo esta persona realiza su trabajo. También si ellos pueden hacer trabajo fuera del curso habitual del negocio del empleador y también si tienen un tipo de negocio independiente. Entonces, esos son los tres factores. Y si una persona es clasificada incorrectamente como contratista independiente, cuando en realidad son un empleado, ah, entonces les vas a deber salarios atrasados, horas extras no pagadas, beneficios y también hay penalidades bajo paga adicionales. Entonces, eso también es muy importante cuando contratas a alguien, ¿ok? ¿Qué es su rol? ¿Qué van a estar haciendo por mí?
Y ahora moviéndonos un poquito en otra dirección, otros, otras violaciones muy comunes son las represalias, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tengas buena documentación cuando vas a despedir a un empleado, ¿verdad? Porque después pueden decir, no, pues me despidieron por una razón no legal, ¿verdad? Por ejemplo, porque yo me quejé de cómo me están pagando mis salarios o porque habían violaciones de seguridad o porque yo me quejé de mi jefe, ¿verdad? Entonces es muy importante tener cuidado de cómo, o sea, deberías tener un proceso en lugar claro para el empleado que haga una queja y tener todo documentado, la fecha, con quién habló, un resumen que le envías de lo que se habló y hacer una investigación para asegurarte y asegurar al empleado, ¿verdad? Que tú hiciste su trabajo en asegurarte que todo se ha hecho bien. Y ah, si de todas maneras despides a una persona después de que hicieron una queja que debería ser protegida y luego bueno, ahí te expones, ¿verdad? Te expones a una demanda. Y otra cosa que puedes hacer para tratar de minimizar el riesgo es, si después, ¿verdad? Te das cuenta de que a lo mejor estuvo un poco no acordando con la ley, es, pues puedes tratar de ofrecer que se incorporen de nuevo al trabajo, pero estos casos son muy delicados, entonces la clave es siempre tener todo por escrito. Y cómo evitar violaciones es 100% tener, como acabo de decir, tener todo por escrito, tratar de mantener todo claro, tener documentación clara, resúmenes de conversaciones, tener correos electrónicos, em, políticas claras, tener un manual de empleado explicando todos los derechos de los empleados, tener procesos claros de cómo lidiar con quejas y de vez en cuando tener las auditorías internas para asegurarte que estás pagando todo, incluyendo las primas, las tasas de pago bien y asegurarte que no hay muchas violaciones de comida o de tiempo extra que no se está am, calculando. Entonces, eso es todo. Ya sé que hablé mucho tiempo, entonces, si alguien tiene preguntas, estoy, soy todo oídos. Gracias, Mariela. Veo que Ambri, saludos a Ambri, nos está diciendo que sí es válido colocar el nombre comercial y no el nombre de constitución de la compañía. Sí, sí, si te registraste con el estado con este nombre. Y usualmente, o sea, puedes poner los dos, ¿verdad? Entonces, si puedes poner los dos o decir, ah, as- no sé, una compañía como UST haciendo negocio como algo así, como University of San Diego. Entonces, ahí ya te aseguras que es algo más claro, ¿verdad? La clave siempre es que el empleado pueda comunicarse contigo. Perfecto. Gracias. Gracias a la pregunta de Reina, dice, en principio el contrato laboral debe ser escrito. ¿Cómo quedan todos estos derechos si no existe un contrato por escrito? Ah, a ver si me clarifican la pregunta. Entonces, ¿Qué pasaría si no hay un contrato en escrito con todos los derechos que tiene el trabajador? si no hay un contrato por escrito, pero le estás pagando al empleado y le estás dando talones de cheques, se puede asumir que hay un contrato. Ah, pero definitivamente siempre trata de tener un contrato por escrito.
Perfecto. Dice, tienes dos preguntas. ¿Necesito un abogado para demandar como trabajador? Y pregunta número dos, ¿dónde checo el estatus de mi demanda? Bueno, no necesitas un abogado, ¿verdad? Puedes hacerlo tú solo si crees que puedes y que puedes aprender las leyes que aplican, ¿verdad? Pero yo recomiendo sí tener un abogado que te ayude, porque uno te puede decir el abogado si las violaciones que tú crees que pasaste o que viviste, si son válidas, ¿verdad? Si hay un recurso para ti por la ley. Porque hay ciertas cosas que no, que la corte ah, no va a tomar en cuenta, porque no hay recurso en las cortes para eso. Ok. Pregunta Ambry que en la industria de la construcción no se acostumbra a dar talones de cheque como demuestra que cómo se demuestra la relación laboral. Ah, Siempre se debería dar un talón de cheque, incluso en la industria de construcción. Si no lo haces, deberías empezar a hacerlo o pedirlo si eres tú el empleado, ¿verdad? Porque la ley requiere eso. Preguntan desde Argentina, gracias Marina por estar aquí. ¿El tema de las penalidades por falta de descanso o de comida se deben intimar formalmente para lograr el pago? Sí. Ah, o sea, si tú sabes que una violación, págala y ponlo por escrito. O sea, el talón de cheque debería salir, ¿verdad? Que estás pagando la prima. Entonces, definitivamente, ah, si tú sabes que hay una violación, págala lo más pronto posible. Ok. Otra pregunta dice, en México la carga de la prueba en un litigio siempre es para el patrón, o sea que si el empleado acusa, el patrón tiene que demostrar lo contrario. ¿Cómo funciona en Estados Unidos? Ah, en Estados Unidos, la persona que inicia la demanda tiene que, o sea, lleva la carga del caso, ¿verdad? Entonces, y dependiendo en el caso, ¿verdad? Estoy hablando generalmente, pero usualmente la persona que inicia la demanda tiene que enseñar um, ciertos factores, ¿verdad? Que tienen validad su caso. Y luego ya, si cumplen con esos factores, bueno, entonces ya cambia al otro lado que tiene que defenderse, ¿verdad? Ok. Elizabeth nos hace la pregunta de, muchos empleadores usan 1099 para pagar a sus empleados y no son subcontratistas. Ahí cómo comprueban. Perdón, no escuché la... ¿Cómo comprueban? ¿Cómo comprueban, supongo, la relación laboral si eh, utilizan 1099? um, en esto, o sea, pues usualmente debería haber un contrato de empleo, entonces eso es lo número uno. Y como había mencionado esa prueba de la de ABC, si tú no crees que debería ser como contratista o algo así, fíjate en esa prueba y de ahí te puedes guiar. Ok, perfecto. Por tiempo tengo que detener aquí, pero bueno, antes de irnos, quiero avisarles que Mariela se une a nuestro equipo de docentes del programa de maestría, así que estamos muy felices de recibir a Mariela este verano. Ella será docente de la materia recuérdame, es redacción e investigación jurídica, ¿cierto? Entonces, estamos muy felices, muy contentos de que la próxima corte va a tener a Mariela como profesora. Ya para quienes estén interesados, ya estamos en la última semanita de posibilidad de inscripción. Si alguien está interesado o le gustaría más información acerca de nuestro programa de maestría, por favor envíenos un correíto. Todos tienen mi correo de donde les hice llegar la liga.
avísenos para poder enviarles el formato y todos los documentos que deberán de presentar antes del 1 de mayo, porque se nos están acabando los espacios y se nos acaban la posibilidad de entrar a este programa de maestría. Durante el verano tendremos muchos otros cursos interesantes para quienes están en Estados Unidos. Tenemos o tienen la posibilidad de venir. Tenemos cursos en nuestro campus en el transcurso del verano, desde cosas de compliance, cursos de negocios, cursos de derecho migratorio. Tenemos cursos de litigación oral para quienes están dentro de Estados Unidos o fuera que quieran venir a practicar sus técnicas de litigación oral. Vamos a tener diplomados en Derecho Migratorio Virtual, tendremos un diplomado en Derecho Fiscal, cuestiones de impuestos, así que bueno, tenemos una amplia oferta para ustedes. Gracias una vez más a Mariela por su tiempo y toda su valiosa información que compartiremos con el resto. Cuando se termine la sesión y nos llegue la información, les enviaré a todas las personas que están aquí la grabación de esta charla por si quieren repetir o escuchar de nuevo algo de información. Y para todos los demás, muchísimas gracias por estar aquí. Bonita noche. Me despido. Gracias a todos los rincones de América Latina, de Estados Unidos, desde nos escuchan. Gracias a los que están fielmente cada charla con nosotros. Bonita noche.